Los invito a abrir 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Y la Escritura dice de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. El tema se titula En cumplimiento del ministerio. Las dos cartas personales que Timoteo recibió del apóstol Pablo son el tipo de cartas que todo discípulo en formación y proyección anhela recibir. Con el solo hecho de saber que un mentor nos transferirá todo su conocimiento y experiencia, consejos y advertencias, es motivo suficiente para saber que nuestro crecimiento va a alcanzar realmente a desarrollar y explotar un potencial. Podemos ver que Timoteo se dispone a estar a las órdenes del apóstol Pablo, dispuesto a asumir un nuevo compromiso o esta encomienda, no sin antes recibir palabras de ánimo y fortaleza de su mentor. Pablo utiliza 3 figuras emblemáticas para compararlo con el ministro: un soldado, un atleta y un labrador. Como soldado tiene que sufrir penalidades y no se debe enredar en los negocios de la vida. Como atleta debe luchar legítimamente. Como labrador debe trabajar para participar de sus frutos. La encomienda para Timoteo es predicar la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que haga obra de evangelista y que cumpla con su ministerio. Para ese tiempo el evangelio ya se había propagado, como también los engañadores se habían multiplicado. En aquel tiempo muchas congregaciones se habían levantado, pero también las falsas doctrinas estaban llegando dentro de aquellas congregaciones. Por su parte, el apóstol Pablo y su vasta experiencia visualizaba un futuro nada alentador para todos los creyentes que no se habían afirmado. Para todos aquellos que no tenían un buen fundamento, serían presas fáciles para los engañadores. Pero el apóstol Pablo no estaba dispuesto a ceder el terreno. Por ese motivo, comisiona a su hijo en la fe, a Timoteo, el cual abrazaba la fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Según Timoteo 1:6 nos dice que Timoteo había sido ordenado por Pablo, ya que Pablo había impuesto sus manos sobre él. Pero también según Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, nos enseña que Timoteo conoció las Escrituras y las aprendió desde la niñez. Había llegado el momento de enfrentar el gran reto para Timoteo, ya no como el compañero de los viajes misioneros del apóstol Pablo, sino como el hombre en el cual caía toda la responsabilidad. Timoteo había sido un hombre que había estado siempre acompañando y respaldando el ministerio del apóstol Pablo. 5 de las cartas que el apóstol Pablo menciona o escribió comienza con la noticia de que Timoteo era su fiel acompañante, de que siempre estaba a su lado. También Timoteo había estado enfrente de la congregación de Éfeso y en este momento estaba atravesando momentos críticos y difíciles, y aquella congregación necesitaba realmente ser reformada, necesitaba una estructura firme con bases bíblicas, debido a que los falsos maestros habían entrado dentro de las congregaciones y habían perturbado a los creyentes. Así que Timoteo ya no era el acompañante, ahora era el encargado principal de enfrentar este reto. Su primer objetivo es predicar la palabra, es hablarla, proclamarla, enseñarla, darla a conocer, compartirla y publicarla. Eso es lo que iba a hacer Timoteo en aquella congregación. No iba a dar tregua a nada, no podía intercambiarla por historias, por anécdotas, por fábulas. Él tenía que predicar la palabra sin dar motivo realmente de que fuera piedra de tropiezo. El deber del predicador ya está establecido. El apóstol Pablo mismo lo dijo:
en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que iba a hacer precisamente Timoteo, dejar un buen cimiento, un buen fundamento. La línea de la predicación ya había quedado marcada. El fundamento y el cimiento sobre el cual descansa todo edificio son los apóstoles y profetas bíblicos. La principal piedra de ángulo es Jesucristo mismo, dando un mensaje cristocéntrico. Podemos notar que la predicación provee edificación para la congregación, edifica, exhorta y consuela, y la misma predicación, la sana enseñanza, presenta y nos permite ver al Señor en toda la Escritura. Según de Timoteo 4:2, se le dice a Timoteo que predique la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, exhorta con paciencia y doctrina. Pablo está utilizando el mismo orden, el mismo patrón que utilizó en 2 Timoteo capítulo 3, 16, 17, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil, eficaz para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta escritura nos está presentando el estándar del predicador, el estándar de la sana doctrina que redarguye, reprende, exhorta, corrige, instruye en justicia. Pero también el apóstol Pablo le dice a Timoteo que inste a tiempo y fuera de tiempo. La palabra inste significa que repita, que haga énfasis, que insista, que influencie en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. El predicador tiene que tener la habilidad para darse el tiempo y fabricar el mismo espacio y el mismo lugar donde va a sembrar realmente la semilla, la palabra de Dios. Predicar a tiempo y fuera de tiempo le demanda al predicador tener un concepto claro de que la palabra tiene que llegar a su objetivo, que él mismo tiene que tener la habilidad y aprovechar cada momento, cada circunstancia. En ocasiones va a redarguir, en otras ocasiones va a reprender, va a enseñar, va a instruir, pero la palabra realmente tiene que llegar al corazón del creyente. Podemos notar que hay un llamado del apóstol Pablo, un llamado de urgencia a que predique la palabra, de que Timoteo no deje pasar este momento, que este momento de urgencia no lo deje para otro espacio, que no le dé largas al asunto, sino que lo trate inmediatamente. Según 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo le había dicho a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan y lo que afirman. Esa era la encomienda realmente para Timoteo, predicar la verdad, la sana doctrina en un momento que había una gran confusión en aquella congregación. Era un llamado de urgencia. La urgencia era debido a la falsa enseñanza que estaba confundiendo a la congregación. Según de Timoteo 4:3-4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo estaba visualizando que muchos creyentes que no tienen un fundamento bíblico no iban a sufrir la sana doctrina, no la iban a admitir, no la iban a soportar, no iban a estar de acuerdo con la sana doctrina, y se iban a apartar poco a poco, iban a apartar la verdad de su oído. Algunos se volverían a las fábulas, posiblemente algunos negarían la fe. Todo eso estaba pasando en aquel lugar, y el apóstol Pablo lo estaba visualizando no solamente para ese momento, sino para un momento inclusive futuro. Y nosotros podemos notar cómo cuando hay sana doctrina, la gente prefiere cambiar de religión, prefiere cambiar de iglesia, prefiere andar de iglesia en iglesia, o solamente buscan que se ore por ellos, pero no quieren congregarse.
Algunos argumentan que ellos se cambian de iglesia porque están buscando donde Dios les indique, pero el apóstol Pablo dice todo lo contrario. El apóstol Pablo dice que se amontonarán y buscarán maestros o ministros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos están negando la verdad y están buscando maestros conforme a sus propios gustos, conforme a sus propias concupiscencias. Ese tipo de gente que no soporta la sana doctrina busca pastores que no les exhorte, que no les redarguya, que no los corrija, que no los reprenda, que no los enseñe, sino que solamente les endulcen los oídos con fábulas o con palabrerías. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está reprobando. Se dice también en la Escritura que esa gente que está rechazando la sana doctrina, en el fondo tendrán comezón de oír la palabra de Dios, pero la sana doctrina no tendrá cabida en su corazón, porque el mensaje cristocéntrico ya ha sido desechado por ellos y lo han cambiado por el mensaje egocéntrico, y la mirada de muchos ya no estará en el autor y consumador de la fe, sino en la del predicador favorito. Egocéntrico se enfoca a la persona, al yo, al predicador, al congregante, donde él es el ejemplo a seguir, donde él es el motivo de la superación. Completamente presentan un mensaje antibíblico. Pero el apóstol Pablo describe detalladamente las consecuencias de apartarse de la sana doctrina. Según de Timoteo capítulo 3, nos dice los rasgos y las características de las personas que no tienen la sana doctrina. La Escritura dice de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. El apóstol Pablo presenta el retrato de una persona egocéntrica, amador de sí mismo, avaro y vanaglorioso, soberbio, blasfemo. Todas las características realmente que no son de acuerdo a la sana doctrina. Pero el consejo del apóstol Pablo para Timoteo es que él se mantenga sobrio, alerta ante todo este tipo de ataque a la congregación, ante todo ese tipo de ataque a la sana doctrina. Timoteo se tiene que mantener sobrio, alerta, despierto, tanto en su persona como a sí mismo, como al cuidado a la congregación. Timoteo tendrá que tener cuidado inclusive de él mismo, en saber lo que él se está alimentando y con lo que va a alimentar a la congregación. Según de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple con tu ministerio. Nada de lo que ocurre alrededor del predicador, nada de lo que realmente dañe la sana doctrina no debe de atemorizar al predicador ni lo debe de hacer que cambie de opinión. El predicador de sana doctrina debe estar dispuesto a pagar el precio por enseñar la verdad, sin importar que pase aflicción, sin importar que pase persecución, burla, crítica o ataques al ministerio, difamación. Nada de eso debe de realmente afectar su convicción y su llamado al ministerio. Nada de eso debe de afectar que él cumpla su obra de evangelista y que cumpla con su ministerio. Su deber es predicar realmente la verdad y transmitirla a la congregación. Pablo había dicho a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la postura para el predicador realmente, ser diligente en la escritura, presentarse realmente aprobado delante de Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un obrero que realmente no alteró la palabra de Dios, que no la diluyó, sino que la trazó bien, que la cortó bien, que la transmitió bien, que le dio un buen seguimiento, que le hizo una excelente exégesis, que realmente interpretó correctamente la palabra de Dios y después la dio a conocer. Ese es el deber del predicador.
con diligencia realmente presentarse a Dios aprobado, como un obrero realmente que no hay nada que lo pueda avergonzar, sino que todo lo contrario, que usa bien la palabra de Dios, de modo que el adversario se avergüence. Lo que estamos viviendo en la actualidad no es ninguna casualidad. Las escrituras continúan vigentes y esto es solamente parte del cumplimiento. Lo mismo que vivió Timoteo es lo mismo que se vive hoy en día. No es ninguna novedad que la sana doctrina sea rechazada por muchos simpatizantes que se dicen ser creyentes. No es ninguna novedad que la sana doctrina no tenga cavidad en los corazones de muchos simpatizantes. No es nada nuevo saber que la sana doctrina poco a poco ha sido retirada del púlpito, pero la realidad es que la sana doctrina no puede ser reemplazada. Debemos de tener en cuenta que la sana doctrina no fue diseñada para darle gusto a la gente, no fue diseñada para entretener a la gente, para quedar bien con la gente. La sana doctrina fue inspirada por Dios y fue inspirada para salvación, conversión, restauración, para que la persona realmente tuviera un cambio de vida. Porque el verdadero hombre de Dios realmente cuando recibe la palabra de Dios está preparado para toda buena obra. Timoteo tenía que hacer obra de evangelista, es decir, cumplir con el mandato de la gran comisión, ir y hacer discípulos, al igual que cada miembro que pertenece a una congregación tiene que recibir este mandato, este verbo imperativo de ir y hacer discípulos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, alcanzar por lo menos una persona más. La multiplicación bíblica consiste en que el creyente, aquel que ya es salvo, comparta y dé de gracia lo que de gracia recibió. De esa manera, la congregación se multiplica sin necesidad de ningún método antibíblico, sin necesidad de infectar la sana doctrina. Es por eso que el predicador debe estar consciente de lo que enseña la Biblia para que realmente siga los principios y las bases bíblicas. No hay nada más satisfactorio para un predicador que cumplir con su ministerio, cumplir con su llamado, cumplir con su encomienda. El solo hecho de saber que la persona, el predicador, el ministro está donde Dios lo envió o lo colocó y que está haciendo lo que Dios le ordenó, eso lo llena de satisfacción. No son los números, no son los aplausos, no son los reconocimientos. Realmente lo que satisface a un predicador es saber que está haciendo lo que Dios le ha ordenado y que está en el lugar que Dios lo ha colocado. Por ese motivo el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, que estuvieras en el lugar que realmente Dios estaba colocando y que hiciera realmente lo que Dios le estaba ordenando. En ese caso es predicar la sana doctrina. Estamos viviendo los tiempos similares que vivió Timoteo, que vivió el apóstol Pablo. Hoy podemos ser testigos oculares de que muchos no sufren la sana doctrina, no la soportan, no la toleran. Pero también es muy necesario que se levanten hombres como Timoteo, dispuestos a no ceder terreno, dispuestos a no ceder el púlpito, dispuestos a pagar un precio con tal de sembrar la sana doctrina. Y como creyentes y congregantes debemos tener la misma inspiración, el mismo compromiso. Primeramente ser edificados con la sana doctrina y después compartir la sana doctrina. Al final nuestra vida se va a ver reflejada o la recompensa final realmente es la salvación y la vida eterna. Todo lo demás será temporal, todo lo demás será beneficios terrenales y temporales, pero lo más importante de la Escritura es que una persona sea alcanzada y que una persona sea salva para la vida eterna. Meditemos en este mensaje, hermanos. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Prediquemos la sana doctrina. Reprendamos, exhortamos con paciencia y sana doctrina y permitamos también que la palabra de Dios nos redarguya, nos corrija, nos exhorta, nos enseña, que realmente nos haga personas preparados para toda buena obra. Bendiciones, hermanos.